Y bien amigos, aquí estamos inaugurando este programa en el que vamos a hablar de fútbol, pero de fútbol sin pretensiones, sin especulaciones, sin prejuicios. Vamos a hablar del fútbol deporte, del que sucede en la cancha en los 90 minutos. Mi idea es hablar de un solo equipo, uno que nos importe a todos, o para ser realistas, a una gran mayoría, y estoy hablando de la selección argentina. Estamos en plena competencia de la Copa América y me parece que es un momento interesante el combinado nacional, con un cuerpo técnico y un plantel llenos de juventud y de inexperiencia. Y también está el mejor de todos y un par de sobrevivientes más de esa generación que casi levanta la Copa del Mundo en Brasil. Y bueno, en el caso de Lionel Scaloni es esa juventud, esa inexperiencia la que me parece se está señalando y condenando más desde el prejuicio que de cierta rigurosidad profesional, ¿no? Así que bueno, les propongo para arrancar hacer un recorrido sobre el ciclo Scaloni, desde que asumió hasta hoy, como para darnos una idea antes de pasar a analizar los últimos partidos, de cuál es la búsqueda del técnico, de dónde partió, cómo llegó a lo que es hoy, que para mi gusto es un equipo titular con muchas variantes, con puestos en los que hay mucha competencia y que le permite rotar o elegir perfiles más específicos según la necesidad de cada partido, ¿no? Eso es algo que no siempre se ve, una selección que tenga variantes, que tenga un equipo titular de 17 jugadores, no 11 o 12. Bueno, antes que nada podemos decir que desde que asumió Scaloni convocó un total de 66 jugadores en 28 partidos. Recuerden que Diego convocó 108 en 24, así que no está tan mal. Pero sí es Scaloni un técnico en el que se lo vio experimentar mucho, incluso en partidos por los puntos, sobre todo ahora en esta última eliminatoria. Pero eso no quiere decir que al día de hoy no podamos ver una idea de equipo definida. Lo primero que me gustaría remarcar es la formación en cuanto al dibujo, que muchos especialistas les resulta confuso porque no sé, entienden el fútbol como un metegol, como si los jugadores estuvieran atados a un palo. Y los dibujos tácticos o las formaciones son guías que tienen solo que ver con cómo se para el equipo antes del inicio del partido, y después durante el partido es más probable que ese dibujo se vea solo cuando el equipo está en situación defensiva. Pero eso también igual es relativo. En un partido suceden todas las situaciones, ofensiva, defensiva, de transición, de pelotas paradas, etc. Los jugadores se mueven en la cancha y los roles están planteados en función al movimiento. Por eso un 4-3-3 puede transformarse en un 3-4-3 en ofensiva o en un 5-3-2 en posición defensiva, por poner un ejemplo, pero vamos directo a ver la evolución del equipo de Scaloni. En cuanto al dibujo, desde que asumió en 2018 como interino, o como quieran llamarle, Scaloni usó un 4-3-3 en 16 partidos, que pueden ser 18, pero ya vamos a llegar a eso. Los primeros partidos del ciclo Scaloni fueron los amistosos post-mundial 2018, y empezamos a ver que convoca a jugadores muy jóvenes, comienza ese tan ansiado proceso de renovación, y en los primeros 4 amistosos de 2018 plantea un 4-3-3. Podemos ya ver que incluye jugadores que después a lo largo del tiempo pasan a ser fijos, como Paredes, De Paul, Lautaro, o Lo Celso y Tagliafico, que sobrevivieron al ciclo Sampaoli, y después podemos ver a otros que no volvieron a aparecer, como Pavón, Bustos, Mesa, Piti Martínez, etc. Ya en 2019 se jugaron 5 amistosos pre-Copa América, ya se definió que Scaloni seguía siendo el técnico, y ahí repitió la formación 4-3-3 en 2 partidos. Después probó una sola vez un 4-4-2 contra Marruecos, y en 2 oportunidades un 3-4-3 que, bueno, como marcaba antes, se convierte en un 5-2-3 cuando los laterales que arrancan adelantados bajan y completan esa línea de 5. Primero probó con Sarabia y Acuña por los laterales, en uno de los triunfos 2-0 con México, y después probó con Montiel y Tagliafico en la derrota 1-3 con Venezuela. A partir de ahí, de ese partido, me parece que se puede decir nunca más planteó una formación con línea de 5 desde el inicio, por lo menos. Ahora vuelve el debate por la inclusión de Nico González, que es un jugador muy versátil y que puede hacer toda la banda, pero ya vamos a llegar a eso. Otra cosa es que en estos partidos podemos ver que aparece Armani, que terminaría siendo el arquero titular de la Copa América 2019 y en eliminatorias 2020. Pero también le dio algunas chances a Marchesín, a Andrada, incluso hasta Rulli, que bueno, después ya
quedó relegado porque aparecieron arqueros como Musso o Emi Martínez en muy buen nivel. Después empezaron a repetirse algunos nombres que daban indicio de estar ganándose el puesto, como Paredes, Tagliafico o Lautaro Martínez. Y bueno, llegamos a la primer competencia, a los partidos por puntos, como se dice, que es la Copa América 2019. En esa Copa América arranca sorpresivamente con un 4-2 en los primeros 2 partidos, derrota con Colombia y empate con Paraguay. En el lateral derecho le dio oportunidad primero a Sarabia, después a Casco y finalmente en el tercer partido lo puso a Foyt y encontró esa seguridad, ¿no? Así que lo terminó dejando por el resto de la Copa. Igual que el resto de la línea defensiva, que repitió en toda la Copa la dupla Petzela-Otamendi y Tagliafico por izquierda. En el medio comenzó apostando siempre por Paredes y Lo Celso, pero en diferentes posiciones, y después se terminó decidiendo por De Paul para completar esa línea de 3, por decirlo de alguna manera, por encima de otros jugadores como Roberto Pereira, Guido Rodríguez e incluso Di María. Igualmente en lo que fue cuartos y semis podemos ver que Acuña entró por Lo Celso, quizás en una búsqueda de un poco más de seguridad en un retroceso. En la delantera empezó probando con Agüero acompañando a Messi y después con Lautaro, pero finalmente, como cambió el dibujo, pudo incluir a los 3 y terminaron jugando el resto de la Copa, salvo por el último partido, el del tercer puesto contra Chile, que Dybala tuvo que entrar por Lautaro, que había acumulado amarillas. Y bueno, después de una muy buena Copa América para Scaloni, Argentina llegó a jugar 6 amistosos antes de la llegada de la pandemia. En los primeros 4 sin Leo Messi. Creo que esta claramente fue la etapa en la que más aprovechó para probar diferentes dibujos. 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2. Y la verdad con resultados muy positivos, de hecho no perdió ninguno. Para destacar que un 2-2 con Alemania, que estaba perdiendo 2-0 y lo levantó en el segundo tiempo, un muy buen partido. También le ganó 1-0 a Brasil e incluso goleó 6-1 a Ecuador. En estos amistosos pudimos ver que aparecieron jugadores nuevos que se ganaron la consideración del DT por encima de otros, como Martínez Cuarta al lado de Montiel, Nico González, que es un tapado que juega en el Stuttgart en la segunda división de Alemania, e incluso Lucas Ocampos, que ya en ese momento era ya figura en el Sevilla. En el arco, Marchesín y Andrada atajaron 3 partidos cada uno, y también a destacar la última chance que tuvo Marcos Rojo, que lamentablemente no la pudo aprovechar. Ya con Messi en los últimos 2 amistosos probó un 4-4-2 contra Brasil y un 4-3-3 contra Uruguay, donde volvieron algunos fijos como la saga Petzela-Otamendi o la dupla de Paul Paredes, acompañados tanto por Acuña o Lo Celso. Ya en el 2020 llegó el parate por la pandemia y cuando se pudo retomar la actividad, en las eliminatorias del 2020, creo que ahí es cuando se empieza a definir más o menos el equipo. 2 muy buenos triunfos contra Ecuador y Bolivia, en los que repitió un 4-3-3, casi con los mismos nombres, salvo porque Acuña fue reemplazado por Palacios en la izquierda del mediocampo. A destacar el inicio de la formación, Armani, Montiel, Martínez Cuarta, marca registrada de Marcelo Gallardo, y la presencia de Lucas Ocampo con muy buenas actuaciones. Pero cuando creíamos que Lucas Ocampo se había ganado el puesto, apareció Nico González, que fue clave en el empate contra Paraguay, cuando entró en reemplazo de Tagliafico y Acuña, que no estaban al 100% en lo físico, y hizo un partidazo con gol incluido. Un jugador que se lo tenía como extremo y jugó como lateral por izquierda con una muy buena performance. En el triunfo contra Perú, Scaloni lo volvió a incluir, pero esta vez sí como extremo, ya que se había recuperado Tagliafico y volvió a la titularidad. Y Nico González volvió a demostrar un nivel superior. Tal es así que un jugador que parecía haberse ganado el puesto, como era Lucas Ocampos, pasó a perder el lugar incluso en la lista de esta Copa América. Otra cosa a destacar es la presencia de Palacios y Lo Celso contra Paraguay y Perú respectivamente, lo que termina de marcar uno de los puestos con más competencia entre 2 jugadores. El resto del equipo, de memoria. 2021 y otra vez hay que parar la pelota, se suspende una fecha FIFA, pero después cuando se retoma la actividad, Argentina vuelve a jugar por eliminatorias con muchas novedades que tienen que ver con apariciones muy buenas en las mejores ligas de Europa. Por ejemplo, Emiliano Martínez en la Premier, Cuti Romero en la Serie A, e incluso Lisandro Martínez, que tuvo una muy buena temporada en Países Bajos. Los 2 primeros se ganaron la titularidad inmediatamente, en los empates de Chile y Colombia.
en los que demostraron estar en un nivel por arriba de los que parecían titulares hasta ese momento. Le hace Armani, que tuvo mala fortuna con esto del PCR positivo, o Pesela y Martínez Cuarta, que no tuvieron una muy buena temporada, y que en el caso del último tuvo su oportunidad contra Chile, pero por izquierda con el perfil cambiado, y bueno, no tuvo una buena performance. Después podemos decir que Scaloni probó con Di María y Ocampos como extremos en 4-4-2 contra Chile, pero eso no duró más de un tiempo y contra Colombia volvieron Lo Celso y Nico González. Como vamos a estar analizando más en profundidad el juego de la selección en los partidos por Copa América, quiero hacer un alto acá y jugar un poco a armar ese 11 titular que se reclama mucho y que creo yo está bastante claro, si tenemos en cuenta que hay puestos con mucha competencia entre dos jugadores, lo cual es una gran noticia porque significa que hay margen para rotar, sobre todo en competencias apretadas en cronograma como esta Copa América. Pero también me gustaría remarcar algo del estilo de Lionel Scaloni, que no sé si todos los técnicos comparten, y es esto de estar tan abierto y atento a los momentos de los jugadores. En esta Copa América podemos ver que debutan jugadores en la selección y no solo lo hacen con muy buenos rendimientos, sino que además lo hacen en puestos donde hace unos meses podíamos hablar de titulares indiscutidos, también por performance y no tanto por apellido o por acumulación de experiencia. Al contrario, creo que cada vez son más jóvenes los que aparecen y sorprenden a más de uno. Y aunque para algunos la mayoría son casos evidentes de jugadores que hicieron todo en sus ligas para estar en la selección, creo que es mérito del técnico no cerrarse o obsesionarse demasiado con algunos jugadores que pueden haber rendido, pero quizás sin las características específicas para lo que el técnico busca como función en la cancha. Pero bueno, vamos directo a este 11 titular. En el arco creo que Emi Martínez le gana el puesto a Armani por presente, por el plus de destacarse en una liga europea y por algunas características propias que tienen que ver con la actitud en el área, ¿no? Con hacerse dueño en altura, en las pelotas paradas, en el buen manejo de los pies y no tanto para salir de abajo, sino incluso para saques largos, que ya veremos en el análisis de los partidos por Copa América que se usa mucho esto. De todas formas, se puede decir que si hay algo que no le falta a la selección son arqueros de primer nivel, ¿no? En la defensa creo que Molina Lucero mostró algo muy interesante como alternativa de Montiel, después de que Foyt quedara fuera en la lista de la Copa, quizás por no estar a la altura de una función específica, más que del puesto en sí. Después podemos ver a Cuti Romero, que es una muy buena aparición y creo que ya demostró estar por encima de Pesela y Martínez Cuarta, sobre todo por la autoridad en el 1 a 1, no pierde nunca ese muchacho. Otamendi gana por experiencia, creo que más allá de su temporada en Benfica, hoy está en un muy buen nivel en la selección. Y de todas formas creo que tiene un reemplazante natural que es Lisandro Martínez por perfil, por ser un jugador muy versátil también, que puede jugar de central, de stopper, de lateral izquierdo, incluso de volante central. Y Tagliafico parecía ser indiscutido, pero hoy ya podemos ver que Scaloni alterna mucho con Acuña, que tiene un perfil ofensivo más completo y bueno, eso hace que estén muy nivelados. Es uno de los puestos con más competencia cerrada entre ellos dos. En el medio, De Paul y Paredes son inamovibles, o hasta ahora eso parece, a pesar de las credenciales que ya mostró Guido Rodríguez en la Copa América y que en todo caso dependerá de lo que necesite el equipo en cada partido. Y después por la izquierda Lo Celso compite cabeza a cabeza con Ezequiel Palacios. Arriba el capitán Messi, obviamente, y Lautaro Martínez, que más allá de cierta merma o sequía frente al arco, está claro que tiene un rol en el equipo que el Kun no está hoy en día en condiciones de llevar a cabo, quizás más por la falta de rodaje que otra cosa. Y el 11, bueno, lo completa Nico González, que repito, creo que es la primera razón por la que Ocampos queda fuera de esta lista de Copa América, y es esto que me refería previamente de la capacidad que tiene de hacer toda la banda y de flexibilizar, por así decirlo, el dibujo según las situaciones del partido, porque los especialistas se siguen comiendo la cabeza con que Scaloni prueba la línea de 5 antes de los partidos y después sale a la cancha con 4-3-3 y no miran los partidos en sí, que es básicamente la fuente de toda verdad sobre esto, donde pueden ver que Nico González se mueve según la situación del partido. Si Argentina espera y está en defensa, Nico González se acopla a esa defensa, tanto como cuarto mediocampista como quinto defensor, como lateral izquierdo. Tagliafico se transforma ahí en stopper o también en líbero. Y a la misma vez, cuando Argentina ataca, podemos ver que Nico González entra al área, se asocia tanto con Lo Celso como con el mismo Tagliafico
y lo que hace que el dibujo se incline hacia arriba a la izquierda. Y bueno, eso también obliga al lateral derecho a quedarse en mitad de cancha para responder en un retroceso junto a la saga central. Creo que la versatilidad de Nico González es la que enamoró a Scaloni, por así decirlo, para poder hacer estos movimientos durante el partido, como transformar el dibujo sin modificar la táctica. Y bueno, en última instancia, quizás Nico González puede llegar a estar en competencia con los dos ángeles, Di María y Correa, que también tuvieron muy buenas temporadas en España y Francia. Y bien amigos, llegamos al final de este primer programa, pero los invito a estar atentos a los siguientes, en los que vamos a aprovechar que ahora se está jugando la Copa América para tratar de analizar no solo la performance de la selección en detalle, sino también la confirmación de lo que pudimos evidenciar hasta ahora de la búsqueda y la propuesta de Scaloni. Los invito también a darle like al video, a suscribirse, pero sobre todo a dejarme sus comentarios. Si hay detalles en los que no reparé o si creen que con los jugadores que tenemos la búsqueda debería ser otra, no sé, lo que quieran compartir. Así vamos aprendiendo entre todos a ver fútbol, a entenderlo y al fin y al cabo a disfrutarlo como lo que es, el deporte más hermoso del mundo. Que tengan una gran semana.